Juan Moreno, presidente de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de aquí de Álava, Valle del Sol. Don José Manuel Marín Carmona, que es el ponente de la charla de esta tarde relacionada con la enfermedad de Alzheimer. En gerontología, como ponía en la filmina, ¿no? Es el que lleva la unidad de demencia y memoria del Ayuntamiento de Málaga, presidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología, y ha formado parte del grupo de trabajo todo relacionado con lo que son las demencias, la enfermedad de Alzheimer, tanto perteneciente a la Sociedad Española como a la Andaluza de Geriatría y Gerontología. Hacer una charla, como propone, muy amena y colaboradora y participativa. ¿De acuerdo? Es una decisión desde el Colegio de Médicos el ser el referente de los temas sanitarios para la sociedad, y de hecho, cuando me lo solicita Juan, en el día de la celebración de la salud, por abril creo que era, ¿no? Pues nuestra disposición es totalmente de apertura, y de hecho, esta tarde os agradezco la presencia de vosotros aquí, ¿de acuerdo? Que lo sepáis, hay otra, siempre se aprovecha, ¿no? Ya tengo una cita esta tarde para otra cosa, claro. Tenemos que aprovechar. Dejamos a este señor. No, yo solamente daros las gracias por vuestra asistencia. Es una actividad más de la Asociación de Alzheimer. Evidentemente hemos aprovechado que ahora tenemos el Colegio Oficial de Médicos en Álora, y con José Antonio hemos trabajado el tema, y pues muy agradecido tanto al laboratorio como al ponente por estar aquí esta tarde, y bueno, pues esperemos que estén a gusto y que si están a gusto, pues hacerlo volver otro día, que yo creo que es interesante este tipo de charla, porque a todos nos viene bien por el conocimiento que al final crea, y para tanto cuidadores como familiares, como todos nosotros que estamos aquí para aprender, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra asistencia y gracias a ellos por estar aquí esta tarde. El principio fue este señor, que es Alois Alzheimer, y esta señora, que es August D. Este señor era un psiquiatra alemán que trabajaba en el hospital de Frankfurt, y en el año 1901 recibió una paciente, que era esta señora, que se llamaba August D., que tenía 51 años cuando ingresó en ese hospital. Sabemos, porque se descubrió la historia clínica de los archivos del hospital de Frankfurt allá por el año 1996, qué es lo que le pasaba exactamente a esta señora, y sabemos también que Alzheimer pertenecía a un grupo de médicos que en aquella época lo que hacían era hacían su atención, pero después comprobaban en la autopsia, cuando fallecían los pacientes, qué lesiones cerebrales tenían para justificar los síntomas que habían padecido. Tenía un delirio ceilotípico, creía que el marido se la estaba pegando con la vecina, cuando iba alguien de visita creían que le iban a hacer daño, ¿vale? Y cuando ya estaba ingresada en el hospital y pasó una serie de años en el hospital, empezó a tener las alteraciones que hoy sabemos que aparecen en las fases más avanzadas de la enfermedad de Alzheimer, en las fases terminales. Las lesiones hoy en día también fundamentales en la enfermedad de Alzheimer. Es decir, en ese aspecto no hemos avanzado mucho. Hemos avanzado, como ahora veremos, en conocer qué pasa. Y pasa todo esto, después lo vamos a ver, ¿vale? Hemos presentado Alzheimer, hemos presentado a su paciente y ahora lo voy a presentar yo. Es decir, si el que estuviera hablando aquí fuera un neurólogo o estuviera hablando un psiquiatra, probablemente le iba a dar otro tipo de charla que le voy a dar yo. Pero le está hablando un geriatra. Es decir, le está hablando un médico que está especializado en ver personas mayores. Bien, para nosotros la demencia es lo que nosotros llamamos un síndrome geriátrico. ¿Qué pasa? Pues que cumple todas estas características. Prevalencia ligada a la edad. Nos llama mucho la atención cuando hay una persona con Alzheimer que tiene 50 años. Y es verdad. Hay Alzheimer con 50 años, hasta con 40, con 60. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que el Alzheimer se ligue al envejecimiento. 3 de cada 4 pacientes de Alzheimer van a rondar los 80 años o van a superar los 80 años. Por eso cuando la gente dice, es que antes no había Alzheimer y ahora no, siempre ha habido Alzheimer. Ahora hay más porque la población vive más. Como la gente envejece más, vive más tiempo, da tiempo a expresar enfermedades que antes no daba tiempo que aparecieran, porque la gente se había muerto antes. ¿Entendéis? Luego la prevalencia ligada a la edad. La causa, ¿cuál es la causa del Alzheimer? Oiga, pues no lo sabemos. Sabemos que hay muchas cosas que influyen. Hay factores genéticos, factores ambientales, alguna cosilla de esa veremos después. Los síntomas, pues siempre hablamos de la memoria, pero la memoria es una de las cosas que pasan. Pasan otras muchas más cosas. Con la sintomatología, la clínica es muy diversa. Repercusión funcional y vital, ¿eso qué quiere decir?
que es una enfermedad muy, iba a decir una palabra, fastidiosa, en el sentido de que hace que una persona perfectamente válida deje de valerse por sí misma. Y si no apareciera ninguna situación intercurrente, la gente se moriría de Alzheimer. Se puede morir uno de Alzheimer, ¿vale? Lo que pasa es que en la fase avanzada aparecen otras complicaciones infecciosas fundamentalmente, y la gente se muere de una neumonía o de una desnutrición. Pero podría morirse de Alzheimer. Luego es una enfermedad que afecta a la capacidad de la gente y a su vida. Y requiere un abordaje geriátrico. ¿Qué entendemos nosotros por un abordaje geriátrico? Pues que el Alzheimer no se trata solo con fármacos. Requiere un abordaje integral, donde tengamos en cuenta factores físicos, pero también psicológicos, funcionales, sociales, centrado en la persona y sus cuidadores. Como ahora veremos, la familia para nosotros es un elemento clave del tratamiento de los pacientes, progresivo y continuado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tiene poco que ver las necesidades que tiene un paciente y su familia en las fases iniciales de la enfermedad con las necesidades que tiene en la fase moderada, con las necesidades que tiene en la fase avanzada. Los poderes públicos, yo soy un poder público, las administraciones públicas, cuando ponemos servicios públicos al servicio de la población, no somos flexibles, no tenemos plasticidad, no somos capaces de adaptarnos a las necesidades cambiantes de la gente. Sino, no, yo tengo esto y esto es lo que hay. Pero me dicen que yo ya necesito otra cosa. Ah, pero esto es lo que hay. Entonces, probablemente una consulta hospitalaria no será muy importante para hacer el diagnóstico en una fase inicial, pero dé poca respuesta a toda la problemática que va a venir después. Y deberíamos ser capaces de hacer otro tipo de infraestructura para atender esos problemas, ¿vale? Y multi e interdisciplinar. ¿Eso qué quiere decir? Que el Alzheimer no es un problema de los médicos, es un problema de los médicos, de los enfermeros, de los psicólogos, de los fisioterapeutas, de los terapeutas ocupacionales, de la familia, de los cuidadores, trabajando todos en equipo, ¿de acuerdo? Y la demencia, la enfermedad Alzheimer es una enfermedad familiar. ¿Por qué? ¿Porque se pega? No. ¿Por qué? ¿Porque se hereda? Tampoco, aunque hay algún componente genético que después en el debate, si queréis, aclaramos. Cuando decimos que nosotros decimos que es una enfermedad familiar, lo decimos porque nos guste o no nos guste, va a tener un impacto en el entorno familiar inmediato del paciente. Sobre todo en lo que llamamos el cuidador principal o el cuidador crucial, cuya vida va a cambiar a partir de que se le diagnostica la enfermedad a su marido, a su padre, a su madre o a su abuelo. Le guste o no le guste. Y va a cambiar, como veréis, cuando hablemos de familiares, veréis todas las repercusiones que puede tener, ¿vale? Por otro lado, el cuidador principal para nosotros es una herramienta fundamental. Necesitamos del cuidador, necesitamos del familiar para que nos cuente qué es lo que pasa y para que maneje las situaciones cotidianas por las orientaciones que nosotros creemos que la debe hacer. Yo muchas veces en la consulta, cuando llega muy agobiado la familia y tal y cual, y se plantean unos determinados minutos, y entonces una residencia y tal y cual, vamos, hay gente que quiere cuidar pero tiene pocas capacidades para cuidar también hay que valer, ¿no? Entonces, es muy importante porque hay familiares que hay que darles apoyo, hay que darles estrategia y hay que darles formación para que sean capaces de manejarse con una enfermedad que es complicada. Luego, el papel del familiar es fundamental. Por eso, el binomio paciente-cuidador para nosotros es nuestra diana de intervención, ¿vale? Dicho de otra forma, estamos hablando de una enfermedad que es biológica, que ahora veréis que se produce porque hay una alteración en las neuronas cerebrales, pero que tiene factores psicológicos y que tiene factores sociales añadidos. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo atender a un paciente que vive solo que atender a un paciente de 85 años que vive con su mujer de 83, que es la que lo tiene que cuidar. No es lo mismo eso con hijos que sin hijos. No es lo mismo eso con pelas que sin pelas. Yo creo que lo entendéis todos, ¿no? Bien. ¿Los síntomas de la demencia? Pues ahora veremos que hay temas que son de memoria, de lenguaje y tal, pero después hay también otro tipo de síntomas, conductuales, funcionales. Eso lo vamos a ir viendo un poquito. Del Alzheimer sabemos mucho, en los últimos años hemos avanzado muchísimo y tenemos muchas lagunas también. En esta diapositiva os pongo lo que sabemos, FETEN, ¿vale? Después veremos las lagunas que tenemos. ¿Qué sabemos? Que es una enfermedad neurodegenerativa. No es una enfermedad de los nervios. No es una esquizofrenia, no es una psicosis, no es una depresión, aunque esos síntomas se dan con mucha frecuencia en el Alzheimer.
Es una enfermedad que se produce por degeneración cerebral. Hay una zona del cerebro que sus neuronas van muriendo y se produce el déficit de las funciones que esas neuronas controlan. Es progresiva. La gente no se demencia de un día para otro. Si una persona está medianamente bien, va al hospital y se desorienta, empieza a quitar el grito, se quita la sonda y tal, tiene otra cosa, no tiene una demencia. De un día para otro no se demencia uno. Se demencia a lo largo de los meses y de los años. ¿Vale? Lo que tiene esa persona que ha ido al hospital y se vuelve loco se llama síndrome confusional. El índice del auto lo que mide es la capacidad que tiene una persona para relacionarse en su entorno. Son 8 cosas muy fáciles. ¿Sale a la calle sola o no? ¿Es capaz de coger el transporte público o no? ¿Es capaz de manejar el dinero o no? ¿Es capaz de comprar o no? ¿Es capaz de planificar los cuidados de la casa? ¿Es capaz de cocinar? ¿Es capaz de tomarse las medicinas sin equivocarse? ¿Es capaz de utilizar el teléfono sin equivocarse? Y es eso lo que preguntamos. Eso, exactamente esas 8 cosas. Cuidado, que si lo preguntáis a un tío, os va a fallar en todo. La primera cosa que os decía, es lo que os decía antes, la demencia no es una cosa que pase de pronto. Hemos aprendido a lo que se llama el continuum cognitivo, ¿verdad? La salud de la mente a lo largo de la vida. Y sabemos que desde que nacemos, año cero, hasta que ya tenemos más de 80 años, hay una serie de cosas que le van mal a la memoria y una serie de cosas que le van bien a la memoria. ¿Sí? Hay una serie de factores que protegen de desarrollar una demencia y una serie de factores que suponen un riesgo para desarrollar una demencia. Está en inglés, me perdonáis, yo digo de qué estamos hablando. Factores que aumentan el riesgo de desarrollar una demencia. Hay algún factor genético, la mala situación socioeconómica en la infancia, tener mal controlados los factores de riesgo vascular en las edades medias de la vida, cuando se tienen 30, 40, 50, 60 años, no tener la tensión bien, no tener el colesterol bien, no tener la diabetes bien, va a determinar tener un mayor riesgo de padecer Alzheimer. ¿Y qué protege? Protege tener haber estudiado mucho, la alta educación, el desarrollo intelectual. Ahora os explicaré por qué protege, ¿vale? Luego los años de escolaridad protegen tener controlado la tensión, el colesterol y el azúcar en los años medios de la vida, fundamentalmente la hipertensión. Protege tomar una dieta mediterránea a lo largo de la vida, esa que todo el mundo hablamos y que ya no tomamos. Y esto para la gente más mayor que está en la sala, protege, y eso es una historia, y para la señora concejala también, porque aquí hay mucho de salud pública, lo que estoy diciendo. Estoy hablando de situaciones socioeconómicas, estoy hablando de educación, y ahora voy a hablar de activación. Es decir, la gente mayor que se mantiene activa socialmente, está en asociaciones, entra, sale, habla con las vecinas, va a participar a los clubes, está activa socialmente. La que está activa físicamente, ¿sabes? Que está apuntadito en taller de gimnasia, da sus paseitos y tal, y está activa mentalmente, participa en talleres de entrenamiento de memoria. Esa gente tiene menos riesgo de desarrollar demencia. ¿Vale? Todo eso lo sabemos. Sabemos a lo largo de la vida lo que nos ayuda y lo que no nos ayuda. Y es por esto que os pongo aquí, no leáis eso, yo os lo explico. Es un concepto nuevo, que es el concepto de plasticidad o de reserva cognitiva. Lo vais a entender muy fácil. Antes se decía que las neuronas, nacíamos con no sé cuántos millones de neuronas y se iban muriendo y a tomar por saco. Es decir, que las que teníamos se iban perdiendo y no aparecían neuronas nuevas. Eso no es verdad. Las neuronas tienen capacidad también de regenerarse. Es lo que se llama neuroplasticidad. Es normal. Luego, cuando una persona mayor tiene un problema de memoria, no quiere decir tampoco que tenga una enfermedad de Alzheimer, pero hay que verlo. Hay que tener sensibilidad suficiente para evaluarlo. Muy a menudo. ¿Es un síntoma? Habría que verlo. Si esa misma persona toma, por ejemplo, un hipnótico o toma algo para dormir, pues cuando se toman pastillas para dormir, las parasomnias, eso son las parasomnias, son sueños muy vividos, que parece que son verdad, están muy ligados también a la toma de fármacos.